Cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Edison Ramírez, asesor del Fondo de Protección Solidaria Soldicon. Es un honor estar aquí con ustedes para hablar de un tema muy importante como es el control y manejo de inventarios. Partiendo de este tema tan importante, estamos hablando de la resolución 40198 del 2021, que es el reglamento técnico para las estaciones de servicio, en el cual nos regimos para poder dar funcionamiento con calidad y una administración muy transparente frente al tema venta y comercialización pues, de combustibles en las estaciones de servicio, y que es importante que lo tengamos en cuenta en el día a día, tanto a nivel como operativo y a nivel administrativo. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación, de esta capacitación el día de hoy? Pues nuestro objetivo es proporcionar recomendaciones y parámetros para el control de inventarios en las estaciones de servicio. Es importante que tengamos en cuenta que vamos aquí a revisar algo muy básico, los conceptos básicos, que es un control de inventario, cómo hacer un inventario en libro, en físico, y algunas recomendaciones generales que vamos a tener en cuenta frente a este tema que es importante. Entonces aquí tenemos unos conceptos muy claros que lo vamos a revisar eh, cuidadosamente, donde vamos a reconocer qué es un inventario, qué es el combustible, qué es una vara de medición y un tanque de almacenamiento. Cuando hablamos de inventario nos dicen que es un conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comercializar con aquellos permitiendo la compra, la venta, fabricación, primero antes de venderlos en un periodo económico determinado, como lo que nosotros hacemos, que es la compra de combustible, almacenamiento, y luego procedemos al despacho a cada uno de nuestros clientes, y que eso va a generar un proceso de llevar unos datos importantes de cuánto combustible ingresó a la estación de servicio y cuánto combustible está despachando a diario al público. Entonces es importante que tengamos en cuenta este concepto de inventario, que es un control, y el combustible, pues obviamente estamos manejando gasolina corriente, gasolina extra o ACPM, que es lo que nosotros vendemos en productos combustibles líquidos en nuestras estaciones de servicio. Cuando hablamos de varas de medición, estamos hablando de un instrumento que todos los días utilizamos en la estación de servicio y que regularmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado y darle mucha importancia a esta vara de medición, porque de acuerdo a ella es que nosotros sabemos si podemos llevar un buen control. Esta vara de medición se determina que es un instrumento metálico semejante a una regla que mide más o menos 3,5 metros, dividida en centímetros. Su forma es recta y rígida y que de principio a fin no tiene ninguna longevidad, es totalmente recta y que permite conocer de manera precisa el valor de la altura del combustible en centímetros. Entonces, algo que nosotros tenemos que cuidar mucho es la vara de medición. Y el tanque de almacenamiento es el depósito que se utiliza para almacenar líquidos combustibles derivados del petróleo, en este caso, como la gasolina o la CPM, de acuerdo como lo establece la resolución 40198 del 2021. Cuando hablamos de control de inventarios, regularmente estamos hablando de una manera de detectar cualquier desfalco, cualquier pérdida que puede tener la estación de servicio, o poder detectar algún impacto negativo que se esté presentando al medio ambiente por medio de una fuga. Entonces, ¿qué nos dice? Que el control de inventario es la forma más fácil y económica para detectar inconsistencias dentro de la operación, asociadas a fenómenos como fugas, factores erróneos, robos, entre otros. Este control es importante, ya que sirve para qué. Aquí tenemos eh, un diagrama donde podemos decir que podemos, ¿para qué? Para contar con la información sobre la demanda de combustibles, qué tanto combustible hay, la demanda de combustible hay en mi estación, conocer y cuánta gasolina y ACPM se requiere ordenar para abastecer la estación, cuánto va a ser mi pedido, porque pues, realmente lo que tengo que conocer es qué tanto almacenamiento tengo y qué tanto combustible he vendido durante un día o durante la semana o durante el mes, para así poder tener un dato importante de solidaridad de pedir un nuevo inventario, digamos, un nuevo pedido para abastecer la estación de servicio. Permite detectar desbalances de inventarios, ¿sí? Por lo que les diseña inicialmente, pues determinando fugas
o algún impacto ambiental negativo, donde pues afecta de manera directa el suelo, el subsuelo y pues aguas subterráneas. Cuando estamos hablando de medidas, estamos hablando de algo que es muy importante, que son las tablas de aforo. Cuando nosotros tenemos un tanque de almacenamiento, el fabricante nos da unas tablas de aforo certificadas donde nos indica, de acuerdo pues a su instalación y fabricación, vamos a determinar qué tanto combustible tiene la capacidad de qué tanta capacidad de almacenamiento tiene cada tanque que tengamos en nuestra estación de servicio. Se debe efectuar el aforo de los tanques por lo menos cada 5 años, enmarcados en el programa de inspección, mantenimiento con evidencia. Digamos que cada estación de servicio debe tener un programa de inspección y mantenimiento. Dentro de eso está las bitácoras de inspección y mantenimiento que se deben de llevar de manera diaria, semanal, mensual, anual. Y ahí estamos identificando aquellas condiciones subestándar que se pueden presentar dentro de la estación de servicio. Esos aforos se hacen cada 5 años, ¿sí? Y dice que pues, con inspección y mantenimiento con evidencia, por ejemplo, que hay un desfalco, siempre nuestro inventario sale de manera errónea, no, nunca damos como con un dato preciso al almacenamiento que tenemos, eso debido a que ha habido una malformación del tanque, un pandeo de tanques, y eso puede generar que ya nuestra vara de medición no cumple o no es acorde a la tabla de aforo y quedamos totalmente perdidos con el tema de la medición de combustible. Por eso es importante que nosotros estemos muy pendientes de nuestros inventarios y que debido a esto pues ya genera algún tipo de alerta donde nosotros podemos determinar si hay que hacer una supervisión o una revisión más técnica al tanque de almacenamiento y tal vez empezar a mirar si es la tabla de aforo que debemos de empezar a mejorar. Aquí estamos hablando de inventario en libro, es todo lo que nosotros vamos a registrar desde los medidores de los equipos de entrega de combustible a la estación. Leer y registrar la lectura de cada medidor de los dispensadores surtidores al cierre de la operación. Registrar cualquier cambio de medidores que realice la estación. Si la estación cambió de medidores, hay que registrar el dato que tenía ese medidor antiguo y que se debe diligenciar pues, de acuerdo al dato que tiene el medidor nuevo. ¿Por qué? Porque eso debe quedar en el inventario. Registrar cualquier cantidad de combustible que se haya usado en la calibración de los medidores y que hayan sido retornados al tanque. Entonces es importante que tengamos en cuenta, no olvidar que lo del combustible que recibimos o que extraemos para hacer un control de inventario de acuerdo a la calibración, entonces no lo vamos a registrar y se nos olvida y después vamos a decir que tenemos un desfalco, pero mentira, estamos olvidando de que debemos de meter en el registro del inventario la cantidad de combustible que se haya usado para la calibración de estos medidores. Determinar el total de lectura de medidores del día anterior, todo lo que tiene que ver el inventario del libro es con los medidores que nosotros tomamos ese dato en el día a día. ¿Cuándo hacemos la calibración? Bueno, cuando nosotros hacemos la calibración, aquí tenemos algo importante. Al hacer pruebas de calibración en surtidores, el combustible utilizado debe ser devuelto al tanque de almacenamiento, obviamente teniendo muchas recomendaciones y prevención de pronto en contaminar ese combustible, que no vayamos a contaminar el tanque de almacenamiento en su totalidad, ¿cierto? Se debe llevar un registro de la cantidad de combustible utilizado en la calibración de los surtidores y llevar un registro mínimo del proceso de calibración 3 veces por manguera de surtidor. Se entiende que un equipo está descalibrado cuando el nivel de entrega del equipo está por debajo o por encima de cero. Esto puede representar pérdidas de combustible para los servicios. Entonces, esto se debe hacer de manera periódica para que ustedes entiendan de que pues, hay que mantener el equipo calibrado. De hecho, pues, de la verificación metrológica que se realiza de manera anual, pero en esos intervalos dentro del año, ustedes deben de garantizar una buena calibración del equipo, entonces lo hacen por medio de estos equipos que se utilizan para poder hacer la respectiva calibración. Bueno, entonces aquí tenemos el formato de control de inventarios. Es un formato que todas las estaciones de servicio lo deben de realizar.
para llevar acorde al tema de este inventario. Vamos a colocar aquí la fecha, el nombre de la estación de servicio, el tipo de actividad, la periodicidad que es diario, los elementos de protección personal, los equipos que se van a realizar para la actividad, la acción a tener en cuenta y en qué tanque están llevando ese control de inventario. Entonces, pues ya en un formato por cada tanque, ¿cierto? El tipo de producto, si es gasolina o ACPM y la capacidad del tanque en galonaje. ¿Qué tenemos aquí? Datos importantes. Tanque número 1, digamos, tiene un inventario de 2.000 galones, pero se vende 900 galones diarios. Luego, al otro día, esos 1.100 galones se toman inicial, pero vuelve e ingresan otros 2.000 galones, pero también vendemos 1.200 galones. Eso nos da a entender de que nosotros estamos vendiendo un combustible y le estamos llevando un control. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 2.000 y vendemos 900, nos van a quedar 1.100 galones y que obviamente esa medición con el surtidor, con el medidor, con el dispensador y luego vamos a retomar medidas con la vara de medición, nos tiene que dar exactamente la medida, ¿sí? Solo que puede haber una variación y esa variación puede quedar acá, como por decir acá en este ejemplo, que tiene 1.100 galones, que posiblemente sabemos que hay 1.100 galones, pero en la medida que realizamos con la tabla de aforo nos representa 1.145, que nos da una variación de 45 galones, que esas variaciones debemos de registrarlas dentro de este formato. El inventario físico siempre debe ser asignado por una persona que la estación de servicio le dé esa función, ¿sí? Y que al finalizar del día ella sea la responsable de adelantar este registro, ¿sí? Entonces, eh, la medida del nivel se realiza con varas de medida o con sistemas automáticos de detección de niveles. En este caso estamos hablando de las varas de medición y con las tablas de aforo. Pero recuerden que es una persona que debe ser designada, una persona responsable, designada por la estación de servicio. Cuando hablamos de inventario físico, estamos hablando de identificar el nivel de combustible, el nivel de agua en el tanque, cantidad de combustible que se retiró del tanque y que no pasó por los medidores. En caso tal, digamos que en el momento de la calibración retiramos 5, 10, 15 galones, hay que incluirlo dentro del inventario. Y cuando la consolidación de inventarios produce una diferencia de combustible medido mayor al 0.5% del total de las ventas, se ha detectado una fuga o pérdida normal de combustible, la cual debe ser investigada. O sea que si tenemos ese dato del 0.5% del total de las ventas de Falco, debemos de hacer una investigación qué es lo que está pasando. Puede ser una fuga o puede ser una pérdida normal de combustible o qué está pasando dentro de nuestro inventario. Recomendaciones de la medición. Tenemos acá algo importante, tenemos una cinta métrica, aquí tenemos la estación de la vara de medición, perdón, y nos recomiendan que verificar con un flexómetro la cinta métrica para verificar que la vara esté completa y registre medidas exactas. Aquí en la imagen no está registrando una medida exacta y eso nos va a variar el dato dentro del inventario, ¿sí? Y nos va a poner a dudar o nos va a decir si no caemos en cuenta que nuestra vara de medición, entonces vamos a decir que es que algo está fallando, que alguien nos está robando, que algo está pasando, porque tenemos la vara de medición en mal estado con un desgaste total y la tabla de aforo no nos va a dar el dato exacto. Almacene la barra de manera horizontal en un lugar seguro que la proteja de las condiciones ambientales adversas que puedan deformarla. Es una vara de medición que toca cuidarla mucho, tenerla en un lugar de almacenamiento pues, adecuado, de que no vaya a tener ninguna defecto o alguna afectación a esta vara. Aquí tenemos a la hora de hacer el muestreo unas condiciones. Inducir cuidadosamente la vara a la medida del tanque guiándola a la pared del boquerel, conservando, siempre tenemos que hacerlo de manera cuidadosa, en el mismo punto, a la misma hora. Se deben de realizar algunas actitudes de 3 milímetros, por lo cual se recomienda tomar varias veces la misma lectura para tener un promedio, pues para que no vayamos a errar.
¿sí? Se deben de registrar los niveles de agua en el tanque, en este caso se aplica la crema reveladora para detección de agua en la parte final de la regla. Pues aquí como lo ven en la imagen, la presencia de agua pues va a salir de diferente color y al entrar en contacto con el agua la pasta cambia de color y registra el nivel de agua. Entonces aquí cuando hay presencia de agua, como lo muestra la imagen, está en color marrón o está en color rojo, y cuando está en color amarillito es porque es conforme, o sea que está de buena calidad el combustible. El paso a paso del muestreo sigue siendo acá unos datos importantes. De acuerdo a la tabla de aforo, recuerden que la medida de la vara debe estar muy tomando medidas exactas y que nos diga que la tabla de aforo nos esté indicando que cuando mida 21 centímetros en los niveles de combustible, esto en volumen sean 537 galones. Entonces es un tema, es un dato muy exacto que debe de dar de acuerdo a la vara de medición. En caso de registrar la presencia de agua, se deberá evaluar la cantidad de procedencia con el fin de removerla y eliminar la causa de la raíz de manera inmediata. Toca investigar qué está pasando, ¿sí?, con el tanque y por qué hay presencia de agua. La presencia de agua puede degradar el combustible causando pérdidas y afectando la calidad del combustible. Se debe convertir los niveles de combustible en volumen, como les decía, en las tablas de aforo, y se debe determinar la cantidad de combustible recibido y lo que se puede establecer dentro de las facturas del suministro y también las de despacho. Ese es el inventario del combustible recibido. ¿Cuánto combustible yo recibo? Verificar si realmente lo que viene en la factura también estoy recibiendo de acuerdo a la vara de medición y de acuerdo a las tablas de aforo que tiene el tanque de almacenamiento. Sin embargo, en los casos donde el combustible se recibe de forma general y no para cada uno de los tanques, se debe determinar la cantidad de combustible adicionada a cada tanque. Pero eso ya es control de cada estación de servicio, de acuerdo a la cantidad de galonaje que tiene cada tanque de almacenamiento y de acuerdo pues al momento de la hora del descargue. Pero sí deben de verificar cuántos galones de combustible ingresan a la estación de servicio y cada tanque con cuántos galones quedó en la tabla de aforo en dato de almacenamiento. Las inspecciones de las estaciones de servicio son sumamente importantes de acuerdo pues al programa de inspección y mantenimiento. Y aquí hacemos algo énfasis en el control de inventarios, que es la inspección de los puestos de observación, los de monitoreo y los de salmuera. Entonces, eso nos permite identificar si hay alguna fuga en el tanque de combustible y que pues además de generar pérdidas para la estación de servicio va a generar un impacto ambiental negativo, ambiental, ¿sí?, generando pues daño al subsuelo o a todas las aguas subterráneas, y eso nos permite empezar a hacer un control, pero esto lo hacemos mediante un programa de inspecciones que debe tener cada estación de servicio. Entonces, algunas recomendaciones generales que tenemos acá: todo tanque debe tener su tabla de aforo legible y actualizada. La vara de medición debe estar en correcto estado físico, sin deformaciones, debe estar en muy buenas condiciones. Se recomienda que la medición del tanque se realice a la misma hora y por el mismo personal. Recuerden que siempre debe haber la misma persona que fue designada por la estación de servicio. Y antes de iniciar la medición del tanque debemos suspender la venta del producto del mismo. Tenemos que cancelar la operación para empezar a hacer medición, así como cuando nosotros vamos a hacer el descargue de combustible, parar operación, así mismo tenemos que cuando vamos a hacer la medición. Se debe tomar las mediciones del surtidor para corroborar las lecturas del libro de inventario. Esto, de acuerdo, pues ya finalizando al tema de lo que es los manejos y control de inventarios. Bueno, ya finalizando esta capacitación desde el Fondo Soldicom, Fondo de Protección Solidaria, estamos a su servicio en cuanto a las asesorías. Recuerdan que les habló Edison Ramírez, asesor HSE para las estaciones de servicio. Un saludo para todos.